que también está diciendo presente. Así que los que deseen que saludemos solamente tienen que escribirnos ahí en el chat y será un placer saludarlos ahora o al final del webinar. Embajador, el señor Carmelo Siguausur le mandó muchos saludos de la Fundación del Real Madrid. Sí, como no, dígale que le mando otro gran abrazo también a Carmelo y que ya lo extraño, que hace tiempo no lo veo, que necesito verlo. Te lo diré. Gracias. Te lo diré. Sí. Mira, está también diciendo buenas tardes desde Sevilla, Juan Romero, y también Miguel Ángel de la Asociación Nacional de Empresarios Españoles Cubanos. También nos saluda desde Miami, MK Vacations. Así que bueno, muy bien. Se están activando. Me parece muy bien. Bueno, pues cuando quieras, Juan, me avisas, le das a la opción de grabar y empezamos, que ya son las 5 de la tarde. Muy bien. Pues venga, ya estamos en... Muy buenas tardes a todos los participantes que están aquí desde España y buenos días a todas las personas que están conectadas desde Cuba, Miami, Centroamérica y toda Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros en este foro que hemos organizado para conocer cuáles son las oportunidades y las ventajas que nos ofrece el mercado cubano. Soy Crismeidi Ureña, directora de la revista Soy Caribe Premium, un medio que se edita aquí en España y que precisamente recoge y presenta los atractivos turísticos, tema de inversión, desarrollo de los principales países de la región del Caribe. Es un honor tener a mi cargo la presentación y la apertura de este webinar que hemos denominado Oportunidades de Negocio en Cuba, Comercio Exterior e Inversiones, un evento organizado por la consultora Nexum International Group, también por el despacho Schuller Hormigo y Asociados y la Federación Internacional de Negocios INFEBETS. El objetivo de este webinar es, como les comenté, dar respuesta a cuáles son esas inquietudes y cuál es esa hoja de ruta que podemos seguir a la hora de nosotros decidir invertir en el mercado cubano, también de conocer cuáles son sus principales atractivos, cómo son esas relaciones bilaterales entre Cuba y España. Tenemos un grupo de panelistas de primer orden, de primera línea, expertos, profesionales, cada uno en sus áreas, a quienes de inmediato voy a presentarles. Excelentísimo señor embajador de Cuba en España, don Gustavo Ricardo Machín Gómez, quien ha estudiado máster en Relaciones Internacionales, ha ocupado diferentes cargos en ministerios de Relaciones Exteriores en Cuba, se ha desempeñado como embajador en la República Islámica de Pakistán, como segundo secretario en la Embajada de Cuba en Perú y primer secretario en la sección de intereses en Cuba, de Cuba en Washington, Estados Unidos, entre otros cargos diplomáticos. Un placer, señor embajador, tenerle con nosotros. Muchas gracias. Nos acompaña también Leyanis Zorrilla Romero, abogada y consultora de negocios internacionales y estrategia empresarial. Ha realizado máster en negocios y comercio internacional, también en creación de empresas y es fundadora de Neptune International Group. Ha participado en diferentes operaciones de comercio exterior e inversiones en varios sectores de en la isla, así como la búsqueda y tramitación de financiaciones disponibles para el mercado cubano. Leyanis, un placer contar contigo y que tú seas una de las gestoras principales de este encuentro de hoy día. Crismeidi, a ustedes por la organización. Saludamos también a Rafael Hormigo Yagüe, abogado y consultor de negocio internacional y estrategia, experto en derecho tributario y fiscalidad de la inversión extranjera en Cuba, fundador del bufet Schuller Hormigo y Asociados, socio en consultores de proyectos de comercio exterior COPREX. Ha participado en procesos de implantación en la Zona Especial de Desarrollo Mariel y de tramitación de fondos de contravalor. En la actualidad es consejero de una empresa mixta con el Ministerio de Agricultura de Cuba. Don Rafael, mucho que aprender de usted. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí. Muchas gracias, Crismeidi. Ana Won Huyen, vicejefa de Oficina del Parque Industrial Bimariel, primer concesionario en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, psicóloga especializada en psicología organizacional,
Posee media década de experiencia dentro de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, administrando recursos humanos e inversiones de uno de sus usuarios. Actualmente asesora a los clientes del Parque Industrial Vimariel durante el proceso inversionista en la zona. Ana, encantada de saludarte y de que estés con nosotros también dentro de este panel. Muchas gracias, es un placer conocerlos y gracias por la organización. Como ya ven, estamos en una mesa de diálogo súper interesante con personalidades, con profesionales, expertos en sus áreas que nos van a ayudar a entender cuáles son estos procesos y qué debemos tomar en cuenta para invertir en el mercado cubano. Les recordamos que tenemos habilitado la sección de preguntas y respuestas en el chat que está dentro del foro, así que les invitamos a todos a que participen. Este encuentro es una conversación entre los ponentes, ustedes participantes y nosotros para dar respuesta a todas aquellas inquietudes. De inmediato voy a dar paso, invito a tomar la palabra al señor Juan Ramón Suárez Terol, quien es vicepresidente de la Federación de Comercio Internacional INFEBEX y director internacional de Juárez y Asociados, quien realizará una breve reflexión económica entre Cuba y España y quien además estará desarrollando la moderación del foro a continuación. Adelante, Juan Ramón. Muchas gracias, Crismeidi, y bienvenidos a todos los panelistas, los ponentes y, como no, también a los invitados que son fundamentales para el éxito de nuestro webinar. Simplemente, antes de dar paso al embajador, me gustaría explicar por qué hemos hecho este webinar y por qué creemos que puede ser importante para el futuro. Primero, consolidar las relaciones entre Cuba y España, ¿no? Y creemos que hay un espacio de mejora tanto ahora en el presente como para el futuro. Y entonces creo que de alguna forma consolidar esa relación va a ser importante. Segundo, como siempre, promover la atracción de inversiones. Cuba, como cualquier otro país, intenta reforzar de alguna forma su capacidad productiva con inversiones de otros países. Y creo que España puede ser también un canal para que el resto de países de la Unión Europea busquen esas inversiones en el país. Luego veremos cómo en las demás ponencias vamos a ver proyectos nuevos que se están haciendo y creo que esa atracción de inversiones es muy importante. En tercer lugar, digamos, el otro palo, la otra vertiente, la parte más comercial, la exportación. Cuba siempre ha sido de alguna forma en exportación, especialmente con España, deficitaria, ¿no? Ha habido siempre un desequilibrio grande y creo que es importante que ayudemos a esas exportaciones cubanas a desarrollarse en España y en el resto de la Unión Europea, y si puede ser en el resto del mundo también, obviamente. Pero es decir, ver más productos cubanos en España va a ser fundamental para el éxito de este webinar. Y por último, crear un canal de comunicación entre las comunidades empresariales de ambos países, entre las autoridades cubanas, y sabemos que hay mucho interés en Cuba, porque siempre que nombramos la posibilidad de hacer webinars sobre Cuba, notamos el interés en ese país, ¿no? Entonces creo que crear ese canal de comunicación va a ser muy importante. Simplemente quería hacer estas 4 reflexiones o 4 ideas que de alguna forma son la motivación de por qué estamos haciendo este webinar hoy. Y ya me gustaría presentar al excelentísimo señor embajador de Cuba en España, don Gustavo Ricardo Machín Gómez, para que nos ilustrara, ¿no?, cómo se han desarrollado esas relaciones entre España y Cuba, cómo son actualmente. Y luego a nivel comercial, lo que mencionábamos antes. ¿Qué elementos hay en esa oferta exportable? ¿Cómo podemos hacer para ver más productos cubanos en España y en la Unión Europea? Señor embajador, cuando quiera. Bueno, muchas gracias a todos. Saludo a todos los panelistas. Mira, yo creo que Cuba y España, nosotros tenemos una relación que es realmente especial. Y creo que tal vez debíamos decir que tenemos una relación privilegiada. Y me baso en esto, para decir esto, en que tenemos una historia común, o sea, tenemos raíces comunes, cultura común, una historia común. O sea, son muchos años, por no decir de siglos, que se fue forjando una relación entre Cuba y España. Y para ser políticamente correcto, yo diría que, bueno, que Cuba fue el último territorio en las Américas bajo control español, ¿no? Lo cual dice que es de los países latinoamericanos aquel donde más fresca, donde más reciente está la huella española. Huella española a la que nosotros los cubanos no rechazamos ni, por el contrario, la estimulamos y la profundizamos. Eso nos hace
nos hace ver de que las relaciones entre Cuba y España, yo pudiera decir que siempre han sido unas buenas relaciones, salvo un periodo de un gobierno español, pero creo que debemos vanagloriarnos de que gozamos de relaciones estables entre Cuba y España, tal vez por eso mismo, apelando a esas raíces históricas, culturales, familiares que tenemos los cubanos con los españoles y los españoles con Cuba. En el momento actual, yo pienso que podemos calificar de muy buenas o excelentes las relaciones entre Cuba y España. Y digo esto porque existe la voluntad de ambos estados, de ambos gobiernos, y yo lo haría extensivo, de ambos pueblos, de profundizar y consolidar aún más las relaciones entre nuestros dos países. En el año 19, en el año 18, en noviembre del 18 viajó el presidente Pedro Sánchez, viajó a Cuba. Después de muchos años, más de 20 y tantos años, un jefe de gobierno español visitaba Cuba, lo cual fue sin duda una expresión de esa voluntad bilateral de profundizar las relaciones. Y en noviembre del año pasado se dio la primera visita en toda la historia de las relaciones entre Cuba, la visita oficial en las relaciones entre Cuba y España de un rey español. O sea, nunca, ni en la época de la colonia, ni en la poscolonia, un rey español había ido. Creo que era el único país latinoamericano donde un rey español no había visitado oficialmente ese país. Por tanto, yo pienso que son dos ejemplos que nos reflejan el estado actual de las relaciones. Estamos hablando de la visita del jefe de gobierno y la visita del jefe de Estado en un año, con un año de diferencia a Cuba. Eso, insisto, es expresión de la voluntad de ambos países de consolidar y profundizar estas relaciones. Además, en el año 17, en noviembre del 17, también, tenemos que hablar de la participación o el papel que jugó España, se firmó un nuevo acuerdo de diálogo político y de cooperación con la Unión Europea, que abrió, o sea, eliminó la llamada posición común y a su vez abrió los fondos de cooperación y los fondos de inversión europeos hacia Cuba. Creo que eso también marca un hito en las relaciones de Cuba con la Unión Europea, en la cual nosotros también tenemos que considerar o reconocer el papel que jugó España en la firma de este acuerdo. Y además también firmamos durante la visita del rey, ¿no? Durante la visita del rey Felipe a Cuba, firmamos el acuerdo marco de asociación país para la cooperación internacional. O sea que creo que hemos estado, además tenemos firmado durante la visita del gobierno, se firmaron un acuerdo de consultas políticas bilaterales y un acuerdo de cooperación cultural. Yo creo que sí, que en los últimos años hemos avanzado considerablemente en las relaciones bilaterales, las relaciones diplomáticas entre ambos países. Coincido, Juan Ramón, con lo que tú decías, es que, y comparto el concepto de que tenemos que también llevar esta consolidación de las relaciones político-diplomáticas, también las tenemos que llevar al plano o a la esfera económico-comercial. Yo pienso que sí. Bueno, España es el tercer socio global de Cuba. Cuba mantiene relaciones comerciales activas con 75 países del mundo, pero España es nuestro tercer socio comercial global. Además, es nuestro primer socio comercial con la Unión Europea, y a mí me gusta siempre decir que por la variedad de bienes y servicios, la cantidad de bienes y servicios de este intercambio, España tal vez pudiera ser nuestro primer socio comercial, porque los primeros y los segundos hay una concentración en bienes o servicios que en el caso de España creo que podemos hablar de una amplia, o sea, de una variedad muy amplia, muy amplia la variedad de bienes y servicios. En Cuba, por ejemplo, están establecidas 226 sucursales de empresas españolas, con un intercambio comercial que puede variar de un año a otro, pero tal vez pudiéramos redondearlo a 1.000 millones de dólares anuales. Yo diría que la mayor cantidad de empresas o de representación de sucursales de empresas extranjeras reconocidas en la Cámara de Comercio de Cuba son españolas. O sea que hay una fuerte presencia
del empresariado español. De igual forma, España también, y esto estamos hablando de comercio, pero hay que tirar la pincelada de la inversión, yo pienso que también, ¿no? España es uno de nuestros principales socios para las inversiones. Creo que es, hay más de 50 negocios con participación del capital español en modalidades de empresa mixta, 100%, asociación económica internacional. Y, por ejemplo, en Mariel, yo pienso que hay, de todas las empresas que hay en Mariel, hay 16 que son españolas. Por tanto, no solo España es nuestro tercer socio comercial, no solo es nuestro primer socio comercial en toda la Unión Europea, sino también es el principal inversionista extranjero en Cuba. ¿Estamos satisfechos con eso? Bueno, es motivo de satisfacción sin duda alguna, pero ¿es suficiente? Yo creo que no. Yo creo que nunca debemos estar satisfechos de que lo que hemos hecho hasta ahora es suficiente. Por tanto, yo pienso que debemos continuar trabajando en esto, y en este sentido, este tipo de ejercicio nos brinda la posibilidad de explicar, exponer las potencialidades de Cuba y las facilidades que brinda Cuba como socio económico comercial. Pasando a las exportaciones, yo, Juan Ramón, coincido contigo también plenamente. Yo pienso que el comercio es un túnel de dos vías, ¿no? Y yo pienso que hay una asignatura pendiente en la relación comercial bilateral. En tanto, la balanza comercial siempre ha sido favorable a España y deficitaria para Cuba. No por ello estamos discutiendo con España ni vamos a afectar nuestras relaciones, pero pienso que sí, y coincido. Pienso que tenemos que ver más productos cubanos en el mercado español. Y ojo, y esto y tener productos españoles en el mercado español no solo beneficia a Cuba, también beneficia a los importadores españoles. Y yo cuando veo el aguacate de no sé qué lugar y la yuca de Costa Rica, digo, ¿y por qué no tenemos la yuca cubana? ¿Y por qué no tenemos el aguacate cubano? ¿Y por qué no tenemos la piña cubana? ¿Por qué no tenemos el mango cubano? Y como embajador de Cuba yo diré que la yuca cubana es mejor, que el mango cubano es más sabroso, que el plátano, el banano cubano es mucho mejor. O sea, yo creo que es mi papel decir, pero sin duda alguna, sí, estamos de acuerdo y es algo, y es una asignatura pendiente que tenemos nosotros en Cuba. Siempre decimos que queremos promover las exportaciones y los servicios, pero bueno, nunca llegamos a engranarlo. Yo creo que este es el momento de hacerlo. Y en ese sentido creo que Cuba está trabajando seriamente tanto en la incrementación, en el incremento, disculpe, como en la diversificación de nuestros productos exportables. Y a partir de ello existe una cartera de exportación de bienes y servicios que incluye 11 categorías de bienes de exportación en las que se mantienen productos tales como el azúcar, el níquel, el tabaco, el ron, pero los medicamentos, productos biotecnológicos, pero también hay un incremento en los productos que se exportan. Y en esta cartera de bienes y servicios también hay una oferta de servicios en 12 categorías que contemplan, entre otros, ¿no?, servicios para la salud, servicios turísticos, profesionales, académicos, informáticos y medioambientales. O sea, yo creo que nosotros estamos seriamente enfrascados en el incremento de nuestras exportaciones. Pienso que hay un potencial tremendo. Además, estamos diversificando, o sea, a partir en la coyuntura del COVID-19, pero además sabiendo que tenemos que hacerlo. Lo que pasa es que el COVID, ese bichito que nos está afectando a todos, yo pienso que hay que sacarle las ventajas dentro de la medida de lo posible. Y nosotros, a partir de ello, hemos tomado una serie de medidas para la recuperación del comercio exterior cubano, donde, entre otras cosas, y creo que voy a leer algunas de ellas, se mantienen las prórrogas a los trámites de las representaciones a empresas extranjeras establecidas en Cuba. O sea, se extiende la fecha del registro de empresas de manera mucho más flexible. También se está flexibilizando el otorgamiento de facultades de exportación e importación a determinadas nomenclaturas de las empresas públicas cubanas. Se están adoptando medidas fiscales y otras que estimulen los productos de exportación o la actividad de exportación como tal. Se están fortaleciendo a su vez, y además creo que es una de las medidas más importantes, los mecanismos locales de diversificación de bienes y servicios para la exportación. Yo creo que estábamos viendo que hay una cooperativa agropecuaria en Ciego de Ávila que está exportando ya productos agrícolas por sí misma, o sea, como ente involucrado directamente
en el comercio exterior. A su vez, también se están incrementando las facilidades, como decía, para la exportación de formas no estatales de producción, como pueden ser las cooperativas y hasta incluso los trabajadores por cuenta propia. O sea, nosotros estamos ampliando las formas en que puedan participar en el comercio exterior. Igualmente puedo decir algunas otras cosas que también estamos haciendo en este contexto del COVID y de las afectaciones de la epidemia, como en el caso de la inversión extranjera. Bueno, desde febrero está funcionando la ventanilla única, que favorece y facilita mucho el proceso de la inversión como tal. Se están estudiando toda una serie de incentivos no fiscales que también podrían mejorar el funcionamiento de las inversiones extranjeras en Cuba. Se está tramitando también, se aplicará la tramitación y aprobación automática de un año de prórroga de negocios con capital extranjero que venzan durante la primera etapa. Además, se están usando o se usarán alternativas para avanzar en la negociación y constitución de negocios con capital extranjero en las circunstancias actuales. Y, por supuesto, estamos ratificando la no limitación para que los cubanos residentes en el exterior también puedan invertir en Cuba. De forma general, yo diría, España es un gran socio, existe la voluntad de continuar consolidando y desarrollando esas relaciones, la voluntad que existe por encima de los dos países. Yo creo que aquí existe la voluntad de alguna manera se utiliza el término blindar las relaciones con Cuba, concepto de blindar que quiere decir que las relaciones con Cuba fluyan más allá del color político que pudiera estar prevaleciendo en el contexto español, y en ese sentido estamos apelando y con fuerza a los fuertes vínculos que existen en nuestros pueblos y países. Hasta aquí no quiero hablar mucho más, pero bueno, creo que más o menos se nos puede dar un contexto de qué es lo que estamos hablando en estos momentos. Perfecto. Fantástico, señor embajador. Creo que además hemos coincidido en muchas cosas. Ese déficit que se acerca de un 700%, lo que exporta España hacia Cuba y lo que Cuba exporta a España, eso hay que reducirlo porque es totalmente desequilibrado, y ojalá que podamos ayudar con estas iniciativas a que más productos cubanos entren en España y España como canal para el resto de la Unión Europea. Y hay que aprovechar también la buena situación, digamos, política, aunque el mundo políticamente esté un poco complicado, pero es cierto que la Unión Europea ahora mismo, digamos que tiene una tendencia, o por lo menos una actitud, creo que bastante abierta a ser más flexible y a tener mejores relaciones con Cuba. Esa es la sensación que tenemos los que trabajamos de alguna forma con Cuba. Muchísimas gracias, señor embajador. No. Perfecto, muy bien, pues vamos a pasar ahora a nuestro segundo ponente, en este caso a nuestra segunda ponente, que es doña Leyanis Zorrilla Romero, que vamos a intentar ahondar lo que ha dicho el señor embajador. Ahora vamos a darle un poquito de vuelta de tuerca, viendo las claves que deberíamos conocer para hacer negocios en Cuba. Yo creo que Leyanis, que es una consultora y abogada con mucha experiencia obviamente en Cuba, pero que lleva ya varios años trabajando también en España, conoce bien cuáles son esas claves, ¿no? Y sobre todo lo que siempre, cuando hablamos con Leyanis y con otras personas que provienen de Cuba, intentar romper esos mitos que existen en las relaciones, como que de alguna forma a veces producen obstáculos que debemos eliminar, ¿no? Y también Leyanis un poquito más adelante nos va a hablar también de los recursos financieros, ¿no? Que es algo tremendamente importante cuando uno se plantea implantarse en Cuba. Leyanis, cuando quieras. Sí, muy buenas tardes, Juan Ramón. Agradecer al embajador su intervención y bueno, la acogida que le ha dado a esta iniciativa. Por mi parte, tú lo decías, Cuba de alguna manera se conoce mucho, pero también es la gran desconocida, porque es un mercado que genera mucha mitología. O sea, al final yo creo que nosotros como operadores también del mercado tenemos la responsabilidad, sobre todo, de deshacer estos mitos y de hacer llegar la información también a otros espacios. Yo creo que por eso también es este tipo de talleres y nos involucramos y organizamos este tipo de taller para llevar la información a otro espacio. Yo, si me permites, voy a organizar, precisamente por lo que hemos comentado, voy a organizar
la respuesta, teniendo presente, teniendo en cuenta las principales inquietudes con las que llegan las empresas, en este caso españolas, y llegan buscando asesoría en cuanto a tanto invertir en el país como exportar sus productos o sus servicios en el mercado. Entonces, en relación a la exportación, una pregunta bastante recurrente es si necesito algún tipo, o sea, si la empresa necesita algún tipo de autorización especial para vender un producto o un servicio en el país. Y es que en realidad no se necesita ningún tipo de autorización. Lo que debe conocer el empresario es cómo se vende en el país y a quién se le vende en el país. O sea, en los actores al final está la principal diferencia o atipicidad del mercado cubano. Porque no todas las empresas están facultadas tanto para realizar cualquier operación de comercio exterior, dígase importación o exportación. Determinadas empresas se le otorga una especial licencia de tanto para importar como para exportar, se le otorga por el Ministerio de Comercio Exterior. Esta licencia al final los faculta para este tipo de actividades, pero estas empresas concentran en definitiva, se alinean en un mercado, o sea, se alinean en un ministerio y concentran las compras o concentran la demanda del el resto del ecosistema empresarial. Entonces, teniendo en cuenta esta ventaja, al final viene siendo una ventaja competitiva para el empresariado español, por cuanto tiene acceso a volúmenes de compra, en definitiva, elevados, normalmente con márgenes bastante cómodos, porque la empresa, lo que se le llama empresa importadora-exportadora, sale al mercado buscando economía de escala, también para abaratar costos, pero la ventaja, o sea, la ventaja de esta estructura que le trae a la empresa española como tal, es que tiene este acceso a estas compras volumétricas, que yo creo que al final es un punto importante para resaltar. Otro de los actores que intervienen en el comercio exterior son las empresas mixtas. Las empresas mixtas no son más que las conocidas como Joint Venture, que tienen también esta especial autorización para importar o exportar, pero está más ceñida o más centralizada en su objeto social, o sea, importan los insumos para realizar sus producciones. Entonces yo creo que conjugando estos dos actores, la empresa española al final logra una recurrencia interesante en el mercado, y es por esto que es tan atractivo, y es por esto que son las cifras que ya ha mencionado el embajador, y es por esto que se publica de que alrededor de que son las pymes españolas las que al final en el mercado están, y ahora mismo se puede decir que exportan al país alrededor de un millón de euros. O sea, esta recurrencia ahí es jugando con estos actores, y esta es la tipicidad del mercado. Y hay que poner en valor entonces la diferencia, o sea, la tipicidad. Lo que nos hace diferente también es un punto, yo creo que para reseccionar, un punto que se debe valorar. Esto es en relación a la exportación. En cuanto a inversión, sí me gustaría abordar dos cuestiones que nos llegan y que es al final una de las inquietudes más recurrentes. Si la empresa se pregunta si necesita asociarse a alguna empresa cubana para invertir en el país. Y se pregunta además de que si una vez, o si asociándose, debe tener la empresa cubana la mayoría en las participaciones. Yo creo que deshacer esta mitología también es importante. La ley de inversión extranjera, o sea, para responder esto al final hay que enmarcarse en cómo, o sea, en el cómo se invierte en el país. Y bueno, hay que remontarse a la ley de inversión extranjera, la ley 118 del 2014. En esta normativa se preceptúan o se regulan tres formas de invertir en el país. En primer orden, se podría hablar de la empresa mixta, que ya la he mencionado, que no es más que una empresa que está formada tanto por capital extranjero como por capital cubano. En un segundo orden vendría lo que es los contratos de asociación económica internacional, que por dar un dato es la forma con la que más preeminencia tiene en el mercado, o sea, en que abundan las inversiones en el país, y sobre todo al ser España el primer socio inversor, es la forma más común también que tiene de asociarse. El contrato de asociación económica internacional, lo que diferencia de una empresa mixta es que no se crea una persona jurídica independiente, pero estas dos que he mencionado sí realmente tienen implícito una gestión compartida del negocio. Hasta ahí estamos claros. Ahora bien, en cuanto a los porcentajes, yo creo que esto es una reminiscencia que se creó por el decreto ley 50 de 1982, que sí realmente regulaba esta limitación de las inversiones extranjeras hasta un 49%. Pero después de esto hubo una ley de inversión extranjera del 77 del 95 que ya no regulaba
esta limitación. Y la ley de inversión extranjera que tenemos ahora vigente tampoco interpone este límite. ¿Y qué significa esto? O sea, ¿cuál es al final la ventaja que trae esto? Es que la empresa puede negociar. O sea, se abre un espacio de negociación donde se mira o se evalúa realmente la aportación de los socios. Y en dependencia de su aportación serán sus participaciones. Yo creo que se ha abierto el espacio para negociar. Nosotros tenemos experiencias bastante favorables. Entonces, una tercera modalidad que sí ya no implica una gestión compartida de negocios serían las empresas de capital 100% extranjero. Estas empresas en el país ahora mismo sobre todo se están enfocando en la zona especial de desarrollo del Mariel, aunque no hay ningún impedimento para que se cree en el resto del país. Incluso la cartera de oportunidades tiene, o sea, como esta modalidad como para todo el resto de la isla. Esta modalidad de empresa de capital 100% extranjero, al final lo que creen en el país es una filial cubana de la empresa extranjera. Y bueno, la gestión del negocio es únicamente del socio. Y bueno, este es el cómo, o sea, este es el cómo llego al país, cómo puedo entrar al país. Yo creo que quien ya se ha planteado el cómo, se plantea el dónde, o sea, en qué sectores yo realmente puedo invertir, cuáles son los sectores habilitados. Aquí yo también trataría de romper el mito y abordarlo no desde el qué, sino el dónde no. O sea, dónde no en las Fuerzas Armadas, dónde no en la salud, en la educación, que al final son pilares de la economía cubana y del país. Pero en el resto de sectores del entramado cubano se puede invertir, o sea, hay facilidades para invertir. Y yo creo que Cuba lo pone bastante fácil, porque publica la cartera de oportunidades de inversión, en la que tanto ubica por sectores y ubica por zonas geográficas las inversiones o sea, los proyectos que se quieran desarrollar en el país. Esta última cartera tiene 460 proyectos, los más representados, además del turismo, por supuesto, son la agroindustria, la industria como tal, el petróleo. No voy a entrar en la cartera porque en definitiva es pública. O sea, se puede acceder por cualquiera de los sitios oficiales cubanos. Están representados cada uno de los sectores. Sí decir de que, o sea, el mensaje que sí quiero que se quede es que la inversión en el país no se limita a lo que es la cartera de oportunidades de inversión, porque la cartera representa una identificación de aquellas necesidades o de aquellos proyectos que Cuba quiere desarrollar con la inversión extranjera, pero aquel que se esté planteando, o sea, el empresario que entienda de que su producto o su servicio tiene encaje en el país y tiene realmente sentido económico, puede hacer una libre propuesta. Entonces, voy a resumir un poco lo que he dicho. El cómo es a través de estas formas de inversión, las tres que he mencionado. El dónde, bueno, una guía básica sería la cartera de oportunidades de inversión o la libre proposición. Usted puede proponer un proyecto. Yo entiendo de que quien ya se ha planteado invertir en el país, siempre uno de los, no solamente en Cuba, en cualquiera de los mercados, cuando ya te habitúas a trabajar con otros mercados, te das cuenta que uno de los principales escollos al final viene siendo lo que es la financiación. Entonces, Cuba al final no se escapa de esto. Cualquiera que quiera invertir en el país, lo primero que piensa es ¿con qué? O sea, ya el cómo, ya sé cómo, ya sé dónde, ahora viene la tercera parte, es ¿con qué recursos cuento? Y muchas veces la empresa al final necesita financiación ajena, y esto es lo más normal. Entonces, hay que decir que España, como tal, tiene dos instrumentos oficiales para el financiamiento de las inversiones en Cuba. Uno de ellos es el que brinda Cofides. Cofides es la compañía española para la financiación del desarrollo. Cofides desde 2015 tiene abierto una línea Cuba, o sea, tiene abierto en realidad dos líneas. Es una línea Cuba general y una línea Cuba para la zona especial de desarrollo del Mariel. Esta financiación se dotó en sus inicios de 40 millones. Ahora mismo se están financiando empresas ya con este instrumento. Sigue abierto y sigue con disponibilidad. Hay que denotar que tienen unos periodos de carencia bastante interesantes, hasta 4 años. El plazo para devolver la financiación o de amortización puede ser hasta 10 años.
La ventaja, yo sí quisiera destacar que la ventaja del uso del Cofides es que no computa en el sirve. Entonces a la empresa española no le redunda como, o sea, no agrava los ratios de la empresa, o sea, que no aparece como endeudada y puede ser un recurso también tomar financiación bancaria, o sea, porque este endeudamiento no le aparece a la empresa. Que no computa en el sirve yo creo que es una ventaja que hay que destacar y que en otros espacios tampoco se menciona. Y bueno, están los fondos de contravalor, que sería el segundo instrumento con el que se están potenciando o se trata se intenta potenciar la inversión en el país. Estos fondos de contravalor están creados a través de la condonación de la deuda Cuba-España. Un primer fondo está relacionado con el programa de la condonación de la deuda a corto plazo. En sus inicios, o sea, estaba dotado de 40 millones que ya están agotados. Esta dotación ahora mismo están financiando alrededor de una docena de proyectos en el país con muy buenos resultados y muy buena aceptación. Hay un segundo fondo que está dotado de 375 millones de euros para un total en fondos de contravalor de 415 millones de euros disponibles para el empresariado al final español que quiera invertir en la isla. Destacar de esta financiación de que es no reembolsable. Esto está muy bien acogido, por supuesto. Es una financiación que no se tiene que devolver. La empresa, por supuesto, tiene unos requisitos para acceder a ella. Destacar de que además lo que financia es el gasto local asociado a la inversión. Hay que cumplir unos determinados requisitos, tiene que coincidir con las prioridades del país, porque al final tiene como meta el desarrollo social y el desarrollo económico cubano. O sea, tiene que coincidir con las prioridades del país, pero además tiene un segundo requisito. Tiene que cumplir o tiene que directa o indirectamente beneficiar a una empresa española. Entonces, cumpliendo estos dos requisitos, se establece un procedimiento, pero al final es vencible. Y yo creo que la combinación, hay empresas en el país que están radicadas, que han combinado los dos instrumentos y ahora mismo ya han pasado su proceso inversionista y están implantadas totalmente en el mercado. Yo pienso, Juan Ramón, que ha abordado el cómo, el dónde y el con qué. Me parece que tampoco da mucho tiempo para más, pero que son al final premisas importantes si te planteas a Cuba, tanto como para venderle o como para implantarte productivamente en el mercado. Muy bien, perfecto. Además que tenemos un canal perfecto para que si tienen alguna duda, tanto desde la Embajada, la Consejería Comercial, como vosotros, vais a estar encantados de solventar cualquier duda. Mira, hablabas de los mitos de Cuba y es cierto, cada vez que se hace y lo recordaba el otro día con Janet, con vuestra consejera comercial, que hemos coincidido en algunas mesas, cada vez que se hace algo sobre Cuba aparece muchísima gente, pero siempre con muchísimos mitos sobre lo que es Cuba y es difícil muchas veces y por eso era importante que en este webinario pusiéramos un poco las cosas claras de que realmente Cuba es una contrapartida que va a ser muy interesante en el futuro. Y fíjate que hablabas de las AEIs, ¿no? Y yo tuve la suerte hace 3 años de estar en el MINCEX con una delegación de la Unión Europea, que es el programa de la Unión Europea de expertos, y la verdad que fue muy interesante ver lo importante que era en ese momento para Cuba las AEIs, y se hizo muchísimo hincapié en intentar promover esa fórmula de acceso al mercado cubano, ¿no? Yo creo que por ahí pues vamos a tener las puertas abiertas. Perfecto, Leyanis, pues muchas gracias por tu ponencia y por aclararnos un poquito esto. Obviamente a los asistentes, a los invitados, cualquier duda que puedan tener, pues ya saben que tienen nuestros contactos y las canalizaremos perfectamente a través de vosotros. Si os parece, vamos a dar paso también a Rafael Hormigo, de Schuller Hormigo y Asociados, y vamos a dar un pequeño cambio, no diría otra vuelta de tuerca, pero sí de alguna forma tocar algo que va bastante en relación con lo que acaba de mencionar Leyanis, y vamos a introducir algo nuevo como es el elemento logístico y esa joya de la corona que es la Zona Especial de Desarrollo Mariel, que Rafael nos va a hablar también un poquito de él. Vamos a empezar con esos incentivos fiscales a la inversión en Cuba, que es tremendamente importante, como acaba de mencionar también Leyanis, y luego también Rafael nos va a adentrar un poquito en qué es ese hub logístico del Caribe
llamado Mariel. Rafael, cuando quieras. Muy bien. Pues buenas tardes, señor embajador, Juan Ramón, Crismeidi, resto de compañeros panelistas y un afectuoso saludo a los compañeros que estarán en Cuba, posiblemente escuchando y siguiendo este programa. Ya hemos recibido algunos correos de ellos que van a estar pendientes. Bien, si empezamos a hablar sobre los incentivos fiscales a la inversión extranjera en Cuba, debemos de partir de la idea de que la política fiscal es un instrumento muy útil para influir en determinadas conductas y fundamentalmente para atraer flujos de inversión directa extranjera a un país determinado. En este sentido, Cuba ha hecho un esfuerzo importante y tiene un conjunto de medidas que tanto vía exención de impuestos como vía bonificación de alguno de ellos reduce enormemente la carga fiscal de los inversores foráneos. Fundamentalmente esta reducción de la carga se produce en los primeros años, pero hay otra serie de medidas que también van en esa línea. Recuerdo que en el año 2016, coincidiendo con la visita de Obama a Cuba, un periodista de un periódico muy conocido español de la prensa económica me hizo una entrevista precisamente porque quería conocer todos estos datos, lo que eran los incentivos que Cuba ofrecía a los inversores extranjeros. Yo le hice, pues como tengo previsto, tratando de no ser muy farragoso, pero una enumeración de todos los incentivos que hay y bueno, al periodista le pareció fenomenal, pero mi sorpresa fue que al día siguiente, cuando publicó el artículo, el titular realmente me dejó sorprendido, pero llevaba mucha razón. Y es que el titular lo que decía, simplificaba mucho todo, decía: las empresas que inviertan en Cuba tendrán 8 años de vacaciones fiscales. Bien, simplificó enormemente, porque es cierto que Cuba hace un esfuerzo muy grande en otras muchas materias y ofrece incentivos de todo tipo. Pero este incentivo es suficientemente interesante y es una idea que los inversores extranjeros se pueden llevar como muy clara, y es que durante 8 años en territorio, digamos, común de Cuba y 10 años en el Mariel, los empresarios no van a tributar por el impuesto en Cuba llamado de utilidades, en España el impuesto de sociedades. Bien, por lo tanto, yo que tenía cierta preocupación, dado que mis temas tributarios siempre son muy aburridos y farragosos, y estamos hablando de oportunidades para ir a Cuba, digo, bueno, pues hablar de impuestos no puedo mantener esta línea, pero ciertamente si hablamos de impuestos y de incentivos, efectivamente es otra oportunidad más que Cuba ofrece a los inversores. Realmente hay unos incentivos muy interesantes. No quiero entrar en muchos detalles sobre referencias normativas, pero básicamente digamos que hay 3 hitos que regulan toda esta cuestión. Por una parte, tenemos una ley del sistema tributario, por otra parte, tenemos una ley que creó la Zona Especial de Desarrollo de Mariel y finalmente la ley de la inversión extranjera, que responde al convencimiento que Cuba tiene de la necesidad de que la inversión extranjera realmente participe en el desarrollo de determinados sectores de la economía cubana. Esta ley de la inversión extranjera, aparte de establecer la forma que muy bien ha explicado Yanis, a través de la cual los inversores extranjeros pueden invertir en Cuba, también establece la necesidad de autorizaciones. Ese es un dato importante. Pero es en esta ley de la inversión extranjera donde se recoge un régimen tributario especial para la inversión extranjera. Antes de hacer un repaso sobre dichos incentivos, me gustaría hacer un pequeño encuadre previo, y es que por una parte en Cuba son sujetos pasivos de los tributos todas las personas naturales o jurídicas cubanas y extranjeras. Esto quiere decir que cualquier persona o sociedad extranjera se debe someter
plenamente a la tributación cubana. Cuba no es en absoluto un territorio ni de baja tributación ni un paraíso fiscal. Muy al contrario, Cuba está precisamente en un proceso muy interesante, y esto lanzo una idea a los estudiosos del derecho tributario por si quisieran hacer una tesis doctoral, porque está en un proceso que muy pocos países lo están experimentando hoy en día, que es un proceso de pasar de casi no tributación a establecer un sistema tributario muy homologado con el resto de los países occidentales. Pero bueno, en este nuevo sistema tributario que está implantando Cuba, que es del 2013, pues hay muchas figuras tributarias, hasta el punto que hay 19 impuestos. Y lo que quiero decir es que haya beneficios fiscales para los inversores no quiere decir que sea un país ni de baja tributación ni un paraíso fiscal. Por otra parte, como muy bien ha explicado, repito, Leyanis, es necesario que el inversor que va a invertir en Cuba tenga claro bajo qué forma jurídica va a invertir, ya sea como empresa mixta, como asociación económica internacional o como empresa de capital totalmente extranjero, porque dependiendo de ello y si invierte en el Mariel o fuera del Mariel, los beneficios fiscales serán unos u otros. Dicho esto, voy a repasar, es muy farragoso y yo creo que lo que nos va a quedar, que normalmente es lo que queda, es el titular del periódico de las vacaciones fiscales, pero realmente hay diversos incentivos que es un apoyo muy claro y muy a tener en cuenta por parte de los inversores. Primer incentivo muy interesante, y es de donde salía el titular del periódico, en el impuesto de utilidades es el equivalente al impuesto de sociedades español, cuyo tipo de gravamen es el 35%. En el caso de los inversores extranjeros, durante los primeros 8 años están exentos de tributar por los beneficios, con posibilidad incluso de solicitar un acuerdo del Consejo de Ministros para ampliarlo. Transcurridos esos 8 primeros años, se aplica una bonificación y el tipo tributario del impuesto de sociedades, de utilidades, es del 15%, con lo cual es un tipo de gravamen bastante razonable. Esto da unas ventajas operativas o competitivas respecto a otras empresas que están en otros territorios que normalmente en impuestos de sociedades están tributando entre el 25 o 30%, que es muy interesante. También hay beneficios en el impuesto sobre las ventas, porque hay un impuesto que grava a los mayoristas y a los minoristas. Tiene exenciones, no voy a entrar en todos los detalles. Igualmente en el impuesto sobre los servicios, igualmente hay exenciones. Hay un impuesto muy curioso en Cuba que yo creo que he tratado un poco de indagar y prácticamente hay en muy pocos países, que es el impuesto sobre la utilización de la fuerza de trabajo. Es un impuesto que pagan las empresas por emplear a trabajadores asalariados. Pues bien, este impuesto que empieza en un 20% y va disminuyendo hasta un 5%, en el caso de las empresas, de los inversores, tiene una exención permanente, de tal forma que durante todo el tiempo que esté el inversor, el extranjero, invirtiendo en Cuba, no va a tener que soportar este impuesto. Hay otros impuestos que podríamos llamar especiales, algunos curiosos, como el de vertimiento autorizado de residuos o el de uso y explotación de playas, de bahías, de recursos tal, que tienen ciertas bonificaciones. Importante también, beneficios en el impuesto aduanero. Hay una exención total de los derechos aduaneros a todas las importaciones, tanto de equipos, de maquinaria y de otros medios que el inversor que importe a Cuba durante el proceso inversionista. En Cuba hay un impuesto similar al impuesto sobre la renta, que es el impuesto, allí se denomina impuesto sobre los ingresos personales. El tipo de gravamen
está entre el 15 y el 50%, y respecto a los extranjeros tiene una peculiaridad, y es que establece que los inversionistas extranjeros, cuando sean socios en empresas mixtas o en contratos de la Asociación Económico Internacional, se excluyen aquí las empresas de capital totalmente extranjeros, están exentos de tributar tanto los dividendos como los beneficios que perciban. Bien, una regulación, una exención también muy interesante. Aquí en España está sujeto al 25% y sujeto a retención y demás. Y posiblemente, en algunos casos, cuando son personas físicas, incluso se puede producir una doble tributación. Hay un régimen especial para el Mariel, que en este caso se aplicaría a todas las formas de inversión. No se excluyen, por lo tanto, los inversores que utilicen las empresas de capital totalmente extranjero. Y el régimen de incentivos del Mariel es muy similar al que acabo de mencionar para el resto del territorio, incluso aumenta los beneficios, de tal forma que aquel titular del periódico, pues incluso lo debería cambiar el periodista, porque si es en el caso del Mariel, las vacaciones fiscales son por 10 años, no son por 8. Y el tipo de tributación posteriormente es al 12%. Condiciones, repito, bastante interesantes. Sigue habiendo exenciones en impuestos aduaneros, por supuesto, en impuestos a las ventas y demás. Hay un trámite que agiliza mucho las importaciones en el Mariel y bueno, también se aplica exclusivamente a todo lo que opere dentro. Fuera de estos incentivos fiscales, que son los convencionales, que podemos leer en la ley de la inversión extranjera, yo incluiría otra serie de circunstancias o instrumentos a tener en cuenta que pueden favorecer a los inversores extranjeros en general y en algunos casos precisamente a los inversores españoles. En primer lugar, Cuba tiene un régimen aduanero y arancelario interesante, con 4 regímenes diferentes y que, digamos, permite cierta flexibilidad al tráfico de mercancías y, bien, pues es más, digamos, se pueden adaptar, dependiendo de las circunstancias de la importación, a cualquiera de estos regímenes. Esto facilita la importación. Hay otra regulación interesante en la ley de la inversión extranjera, que no es un incentivo, pero hay que tener en cuenta. Es concretamente la ley 118, que establece que la garantía al inversionista extranjero del derecho a la libre transferencia en moneda libremente convertible y sin pago de impuestos de los dividendos o beneficios que perciba de la explotación de la inversión, y también de todas aquellas cantidades que perciba como consecuencia de procesos de expropiación, procesos de liquidación de la sociedad o aquellos casos en los que se produzca la venta o la transmisión de las participaciones de la inversión. Por lo tanto, igualmente una regulación comodísima y que tiene que dar mucho confort al inversor, dado que puede sacar sus beneficios sin ninguna tributación previa. Muy importante señalar que España con Cuba tiene un convenio para evitar la doble imposición internacional. Este convenio, como ha señalado el profesor Pérez Inclán, supone una racionalización del tratamiento y la distribución de las cargas tributarias. Y en consecuencia, aunque no es un incentivo, es un factor coadyuvante en la mejora del clima inversor. ¿Qué significa con esto? Significa que el convenio va a solucionar, va a establecer criterios para determinar cuándo debe ser la residencia fiscal de los ciudadanos de uno y otro país cuando haya dudas. Y sobre todo, también puede resolver muchas cuestiones relacionadas con establecimientos permanentes que muchas veces producen muchas controversias
fundamentalmente cuando se involucran dos jurisdicciones impositivas. Por último, hay una serie de instrumentos igualmente que ayudan a ese tratamiento, a ese ambiente favorecedor de las inversiones. El señor embajador ha mencionado una serie de acuerdos que se están trabajando últimamente entre ambos países y que obviamente van en esa línea de fomentar y mejorar las relaciones, pero hay un acuerdo que no debemos olvidar y que se menciona en escasas ocasiones, que es el acuerdo de promoción y protección recíproca de las inversiones que Cuba y España tienen suscrito desde el año 95. Como curiosidad diré que este acuerdo, por ejemplo, no lo tiene suscrito China, un país, no sé si recientemente lo ha suscrito y se me escapa de mi información, pero por mis últimas noticias sigue sin tenerlo. ¿Qué ocurre? Que hay una voluntad y hay un acuerdo suscrito entre ambas partes para respetar en las mismas condiciones a los ciudadanos de otro país y no perjudicar a todos aquellos inversores que provengan de Cuba o españoles que vayan a Cuba. Interesante esta cuestión. Respecto, y por último, dado que no he entrado mucho en detalle, porque sé que es muy farragoso, pero esto, los inversores que quieran entrar a analizar estas cuestiones, lógicamente hay que estudiarlo con detalle. Yo haría una pequeña recomendación bibliográfica y me referiría tanto a una recomendación por la parte cubana y otra por la parte española. Por la parte cubana, yo recomendaría a un jurista del Ministerio del MINCEX, profesor además del Derecho Tributario en la Universidad de La Habana, es el profesor doctor Carlos Pérez Incán, que es un gran experto en esta materia y que ha publicado bastante, pero sobre todo tiene un magnífico trabajo que él llamó una aproximación al régimen especial de los tributos de la inversión extranjera en Cuba, y realmente no es una aproximación, sino que es un trabajo muy concienzudo y muy meritorio. Y por la parte española, yo recomendaría el magnífico trabajo que de siempre hace la Oficina Económica y Comercial de España en La Habana, con Federico Ferrera al frente y un grupo de compañeros que trabajan y nos ayudan muchísimo cuando vamos a Cuba. Y me estoy refiriendo a una guía de incentivos a la implantación que está actualizada en el año 2019, donde efectivamente repasan todos estos incentivos. Bien, paso a hablar a continuación. No sé si llevo, Juan Ramón, demasiado, voy muy justo de tiempo, ¿no? Vale, pues te digo, sí, bueno, vas un poco excesivo de tiempo, no pasa nada. Lo que sí, como me imagino que vas a hablar de Mariel, pues ya sí, de alguna forma puedes ya introducir lo que luego va a hablar Ana, con lo cual, vale. adelante, tienes unos minutos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, respecto al Mariel, yo diría, vamos a ver, que en la presentación, yo no he escrito el título de la presentación, pero se ha llamado, la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, se le ha llamado una isla dentro de la isla. Pues realmente tiene su parte de razón, tiene sentido. Pero me puse a pensar cómo definir la Zona Especial de Desarrollo de Mariel y me di cuenta que con una charla desde aquí, desde Madrid, por internet, ni siquiera te aproximas a lo que realmente es el Mariel. Por eso yo, como punto primero, invitaría a los empresarios que tengan interés en visitar allí en el Mariel, donde verán las infraestructuras que se están creando, todo lo que se está construyendo, que es muy interesante, y además que hablen con los especialistas de la oficina del Mariel, que son grandes profesionales y que van a explicar perfectamente todos los detalles del Mariel. Sí aconsejaría igualmente que, como ha dicho el señor embajador, España es puntera en la participación en el Mariel, y hay muchos empresarios
que ya han sido aprobados o están incluso operando. Pues también es bueno hablar con ellos y conocer sus experiencias. Pero, puestos a definir, yo definiría el Mariel en un doble sentido. Desde luego es una plataforma, es un hub logístico y productivo donde se establecen las empresas, tanto cubanas como extranjeras o mixtas, cualquier tipo de empresas, para producir mercancías o prestar servicios y para vender dentro de Cuba y al exterior. Por otra parte, cuando hemos hablado de una isla, pues efectivamente puede ser una isla dentro de la isla porque tiene un marco regulatorio propio, no es específico de ellos. Tiene unos incentivos fiscales y desde luego las condiciones que se están preparando, se están desarrollando para que se implanten las empresas son muy superiores a las que hay en términos generales en el resto de Cuba. Por ello, yo lo recomiendo enormemente el plantearse ir al Mariel. Yo diría, por último, que el Mariel presta muchos servicios, muchos de ellos pues por una serie de profesionales muy competentes, la verdad que funcionan muy bien, pero hay uno que funciona un poquito más lento y sin embargo tenemos opciones muy interesantes como puede ser precisamente la que nos brinda Bimariel, y ahí en ese sentido pues cedo la palabra a Ana Wong, que creo que nos va a explicar con mucho detalle qué es Bimariel y el parque industrial. Perfecto, Rafael. Pues muchas gracias por explicarnos un poquito bastante los tiempos, en el tiempo que tenemos, los incentivos fiscales que tenemos a la hora de entrar en Cuba. Y ahora vamos a irnos a una parte, digamos, más operativa. Nos queda, digamos, esa parte del centro logístico que yo sé que a muchos de los oyentes les llama mucho la atención porque es tremendamente importante, ¿no? Y en el caso de España, por ejemplo, que los hemos desarrollado en gran medida, sabemos la importancia que tiene para un país disponer de estos hubs, ¿no? Para ello contamos con Ana Wong Nguyen, creo que lo he dicho bien, Ana. Entonces, creo que es muy importante que Ana, que digamos que aquí tiene la doble vertiente, tiene una visión doble. Por un lado es inversora, constituyen el primer concesionario en la zona y además es un parque industrial receptor de inversiones en esta zona especial, con lo cual nos va a hablar de su experiencia al implantarse en Mariel, su visión como empresa del mercado cubano y también nos va a hablar de las ventajas y los servicios que ofrece el parque industrial a los inversionistas. Ana, cuando quieras, es todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Realmente un placer de nuevo. Buenas tardes al señor embajador y otros compañeros dentro del grupo panelistas. Y también buenas tardes a los oyentes, a los participantes de ese webinar. Como había comentado un compañero Juan, especialmente también aclarado por los compañeros Rafael y Reyanis. A mí solo me quedaría confirmar toda la información que estaba comentando los compañeros. Nosotros, Bimariel, somos una empresa de capital totalmente extranjera, vietnamita, estamos hablando, el primer concesionario dentro de la zona especial, y bueno, quisiera comentarle en tres partes la intervención mía sobre lo que hemos comentado hasta el momento. Primero, Bimariel como inversionista. Segundo, Bimariel como en parque industrial receptor. Y en tercero, comentarle un poco sobre los servicios que que tenemos disponibles para brindar a los potenciales inversores que le interesan implementar su inversión en Cuba. Primeramente, comentarle de que Bimariel proviene de la empresa de la Corporación Vietnamita Vigracera, quien ha tenido casi 5 décadas de trabajo especializado en el campo de producción de material de construcción en Vietnam. Somos una de las empresas líderes en ese campo y también más de 2 décadas en trabajar en el desarrollo de la infraestructura del parque industrial, lo que actualmente contamos ya después de más de 20 años, con 13 parques industriales en Vietnam y el número 14 es en Cuba. Nosotros apostamos por Cuba debido, ya con una base de los años
de que hemos realizado los negocios, comercio me refiero, para la venta de los materiales de construcción a Cuba y por supuesto mediante intercambios ya a nivel gubernamental, que tenemos suerte de haber participado en nuestra corporación. Y además de eso, y especialmente en los intercambios que hemos tenido desde que surgió, o sea, decidió en Estado cubano como uno de los lineamientos importantes para el desarrollo económico de Cuba, en establecimiento de la zona especial de desarrollo marino. Luego de varios intercambios, hemos decidido establecer, y por supuesto con la aprobación del Consejo de Ministros, para establecernos como el primer concesionario. Actualmente estamos trabajando en un área total de 156 hectáreas, trabajando en dos partes. Hemos comenzado el trabajo desde el 2018 y ya estamos terminando la mitad de esa área. Y tenemos también previsto una fase segunda para ampliación a casi 300 hectáreas. Durante ese proceso, como inversionista, Vimarien reconoce fuertemente el apoyo que hemos recibido. Me refiero a todos los organismos e entidades estatales de Cuba, especialmente a la Oficina de la Zona Especial de Desarrollo, debido a que, como cualquier inversionista nuevo que llega al país, no conocen mucha, o sea, no tienen muchas informaciones especiales, o sea, específicas al tema de los procedimientos, lo cual nos ha apoyado. Realmente no hubiéramos podido desarrollar con esa velocidad nuestro proyecto sin ese apoyo que hemos recibido desde la Oficina Especial de la Zona. Respecto al tema o sea, comentar un poco sobre los incentivos o los beneficios que recibimos como inversionistas dentro de la zona especial. Me gustaría primeramente hablar de lo que comentaba Leyanis y confirmada y especificada que el compañero Rafael en tema de los incentivos fiscales, que es uno de los temas muy importantes, muy atractivo y realmente nos ha aportado un elemento muy importante para llegar a la decisión de invertir en ese proyecto que tiene, como conocen, o sea, una gran repercusión en el desarrollo de la zona, debido a que hasta el momento la zona tiene 54 usuarios, o sea, totales, y nosotros somos el primer concesionario. Realmente para el mercado cubano, nosotros siempre lo comentamos entre nosotros y también con los jefes de la dirección, de que Cuba es uno de los pocos mercados en este mundo que todavía queda con la oportunidad grandes y fuerte para el tema de la atracción de las inversiones, debido fundamentalmente, por supuesto, por el tema de que hasta el momento en Cuba la producción todavía no es un elemento muy desarrollado, mejor dicho, más de un 80% de los productos que utilizan el pueblo cubano han sido importados. Por lo tanto, al pensar en desarrollar ese proyecto, nos estamos mirando a un futuro. En el caso de que, como el mismo lineamiento que desarrolla el Partido Cubano, de que busca la sustitución de la importación con la producción nacional, estamos tratando de que este proyecto aportar una parte de nuestro esfuerzo y, por supuesto, en la contribución, en cumplimiento de esa línea que quiere desarrollar el país en Cuba. También hay otro tema que también me gustaría comentarle, es sobre la fuerza cubana, la fuerza de trabajo me refiero. Nosotros aquí hemos recibido también muy importantes apoyos por la parte de las agencias empleadoras, que realmente nos ha simplificado el proceso de selección, como bien sabe, porque diferentes culturas, somos una empresa asiática, llegando a Cuba hay muchos elementos culturales que reconocemos, por lo que a través de las agencias empleadoras que tenemos aquí, hemos recibido apoyo para que podamos seleccionar mejor en recursos que puedo confirmar también de que tiene un nivel cultural, un nivel educativo y también la preparación muy buena como base para poder entonces implementar cada uno de los trabajadores en el trabajo que requiere para el desarrollo
dentro de nuestro proyecto específicamente se puede hablar y por supuesto extender a cualquier otra inversión que se prevé desarrollar dentro de la zona. En cuanto a las ventajas y servicios que Vimarien como parque industrial que recibe inversiones, quisiera comentarle también de que nosotros fundamentalmente la idea de desarrollar este parque industrial es desarrollar la infraestructura de forma integral. Estamos hablando de que en esta área lo estamos desarrollando todos los sistemas industriales, me refiero viales, área verde, todos en levantamiento también de terreno, o sea, movimiento de tierra, preparando para brindar al inversionista que viene a sentarse dentro de nuestro parque ya en espacio listo para poder desarrollar su proyecto. En cuanto a los servicios que nosotros brindamos, se puede hablar en dos líneas fundamentales. Primero, en temas de los servicios disponibles, Vimarien le brinda en servicio para el arrendamiento de terreno, junto con todos los servicios de diseño, de construcción y también en acompañamiento todo en proceso inversionista. Y además de eso también estamos preparando las bases de almacenes que para el próximo año, si estamos hablando del primer trimestre, van a estar las naves preconstructivas para que la empresa que no desee construir puede ya venir y tener la base para poder desarrollar su proyecto. Comentando sobre eso, decidimos realizar este trabajo con uno de los elementos que hemos tenido en cuenta es en tema de los precios de la construcción, que quisiéramos, por supuesto, brindarle, si consideran que los precios actuales son buenos, nosotros tenemos precios mejores. Por lo que en ese sentido también me gustaría comentarle un poco para que conozcan sobre los servicios que Vimarien le brinda y que, por supuesto, para mayor información o necesita conocer más sobre nuestro parque, sería un placer recibirlo tanto de visita como por la comunicación vía correo o telefónico. Y muchas gracias realmente. Perfecto, Ana, muchísimas gracias. Qué ilustrativo y perfecto además para cerrar un poquito las ponencias, la parte, digamos, más operativa. Y los que trabajamos en comercio internacional sabemos lo importante que son los parques logísticos, la infraestructura de los países, ¿no? Y además la experiencia de una empresa vietnamita que se instala en Cuba, lo cual pues es fantástico, ¿no? Bueno, pues con todo esto ya hemos visto los diferentes ámbitos de nuestros ponentes. Por un lado, el señor embajador nos dio esa visión de ese macroentorno y esa macroeconomía, por un lado las exportaciones y las relaciones bilaterales históricas entre España y Cuba y la situación actual. Hemos visto también cómo doña Leyanis Zorrilla nos pudo haber explicado mejor esos mitos que existen sobre Cuba, las claves para hacer negocios en Cuba y cómo mejorarlos, y nos dio también información sobre las posibilidades o los recursos financieros que existen. Don Rafael Hormigo de Schuller Hormigo y Asociados nos ha dado también las claves sobre los incentivos fiscales tan importantes a la hora de introducirse, de implantarse en un mercado. Y por otro lado, Ana Juan, pues desde ese punto de vista doble de inversionista y de parque industrial, nos ha dado el elemento más operativo de cómo instalarse específicamente y cómo trabajar con Cuba in situ. Yo creo que ha sido unas ponencias muy compactas y que creo que los oyentes, por lo que estoy viendo, están muy interesados, y ahora Chris Meidi nos va a dar un poco su visión sobre las preguntas que han hecho, y creo que es el momento para darles un poquito la voz a esos invitados, esos oyentes, y que Chris Meidi los tiene ahí en línea y están esperando para ver algunas dudas y poner esas preguntas. Chris Meidi, es tu momento. Muchísimas gracias, Juan, y agradecer a todos los ponentes. De verdad que gracias por la generosidad de brindar tanto conocimiento y poner un contexto tan amplio de lo que se puede hacer en el mercado de Cuba. Bueno, pues la primera pregunta sería para el señor embajador, y es saber cuáles son esas estrategias de promoción que está implementando Cuba para seguir posicionándose como un mercado global. Y habló también sobre la COVID, todo lo que los nuevos escenarios que está brindando
esta pandemia con relación a Cuba, quisiéramos saber qué papel juega la sostenibilidad de ahora en adelante en el mercado cubano y en el gobierno cubano. Bueno, muchas gracias. Pasaré a responder estas preguntas, ¿no? Yo pienso que hay una estrategia clara en el desarrollo del sector turístico cubano, que pienso que tiene que ver mucho con la segunda pregunta, ¿no? Porque el desarrollo del turismo en Cuba está estrechamente vinculado o acompaña el llamado la sostenibilidad, no solo del turismo cubano, sino también la sostenibilidad de la economía cubana y de Cuba como tal, ¿no? Sobre todo, bueno, y hablaremos en la segunda pregunta, respondiendo a la segunda pregunta hablaré de eso. Pero yo creo que la estrategia cubana, primero yo quiero decir algo, ¿no? Cuba como destino turístico es algo más que sol y playa, ¿no? Y yo pienso que los visitantes a Cuba van a buscar más que el sol y la playa. O sea, Cuba es un país con una riqueza cultural evidente, y no me quiero comparar, me están hablando la pregunta creo que tiene que ver sobre el área del Caribe, ¿no? En la región del Caribe, bueno, somos la isla más grande, lo siento mucho, ¿no? No lo siento, estoy muy contento de ser la isla mayor, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos, o sea, Cuba va más allá de tener buenas playas, que tiene la segunda playa mejor del mundo, y le hacemos la propaganda, y le hago la pala acá al consejero de turismo nuestro acá, pero Cuba también tiene una riqueza cultural muy grande, tiene no solo o sea, tenemos una naturaleza maravillosa, tenemos una historia maravillosa, tenemos una riqueza cultural, vuelvo a decir, la histórica, que tiene que ver mucho con España, por cierto, ¿no? Ya que estamos en este contexto español. Y yo pienso que la estrategia de Cuba, sí, la estrategia de Cuba es situarnos, yo creo que la pregunta es muy correcta, al que la hizo se la agradezco, ¿no? Como un destino de turismo. Y yo creo que esa estrategia pasa primero por la sostenibilidad, ¿no? Que insisto en eso. Pero segundo, yo creo que también pasa por la diversificación de la oferta turística, tanto la oferta hotelera como la oferta extra hotelera, ¿no? De tal forma de que sean múltiples los intereses o las expectativas que podamos nosotros cubrir del visitante a Cuba. Creo que también dentro de su estrategia está continuar incentivando la presencia del capital extranjero en Cuba. Creo que el sector del turismo es uno de los sectores que está a la vanguardia de la presencia del capital extranjero y la presencia de las empresas extranjeras, tomando ventajas, ¿no? de las experiencias que tienen en el desarrollo. Y en el caso de España, creo que las grandes hoteleras españolas están representadas en Cuba yo digo que en esa simbiosis de aprovechar la experiencia de ellos, pero también aportar lo que Cuba como país tiene que aportar dentro del Caribe. Creo que también tenemos que diversificar los destinos a Cuba. Pienso que dentro de la estrategia cubana también está abrirnos al mercado asiático. Es así, Lázaro, ¿no? Creo que tenemos que ir más allá de los mercados tradicionales y tenemos que ir a buscar en eso, sobre todo el mercado asiático, China, que tiene un potencial tremendo. Creo que Vietnam también ustedes también tenemos, Ana, tenemos que también incentivar el turismo vietnamita, pero en general yo creo que también hay que aperturar nuevos destinos. Creo que también estamos apostando de muchas maneras a ese turismo integral que está vinculado a las marinas, pero también está vinculado al turismo de golf, que también atrae una gran cantidad de visitantes, porque el turismo mueve muchos visitantes, y tal vez ese desarrollo integral en la inversión en el turismo que una el mar, la tierra, la historia, la montaña, inclusive los apartamentos, ¿no? O sea, que sean personas de larga estancia en Cuba, donde en un lugar determinado pueda tener todas estas opciones, ¿no? Creo que esa es la estrategia. También hay una estrategia en Cuba que estuvimos desarrollando y creo que la vamos a continuar desarrollando, que es el turismo de crucero, que tiene muchos detractores, pero tiene también otros que lo favorecen. Hay un mercado natural de nuestro vecino del norte que se demostró con la apertura a los cruceros, y la eliminación de los cruceros eliminó casi 1 millón
casi 1 millón de reservas, ¿no? Cuba se convirtió en el puerto por excelencia, o sea, los puertos de Cuba, y específicamente el puerto de La Habana, se convirtió en el puerto más demandado por los cruceristas, en este caso estadounidenses, es que comparado con otros países no es lo mismo aquel que lo ha hecho y el que no lo ha hecho que lo haga, que trate de entrar en la bahía de La Habana, ¿no? Y entrar en cualquier otro lugar. O sea, eso tiene una atracción, esa historia, esa arquitectura tiene un atractivo muy grande. Yo creo, y además hay otra línea de desarrollo estratégico, que es el turismo, o sea, el llamado turismo de salud. O sea, cómo poner en función nuestro sistema de salud y nuestros avances en el sistema de salud también para brindar ese turismo de salud. Creo que más o menos, Lázaro, esas serían las líneas generales del desarrollo. En cuanto a la sostenibilidad, mire, nosotros somos un país insular y como país insular, nosotros somos un país que va a ser afectado por las consecuencias del cambio climático. Eso es una realidad. Nosotros en Cuba tenemos, al ser una isla, ¿no? Insisto, tenemos una alta conciencia de este tema. Y existe un programa que se llama La Tarea Vida. La Tarea Vida en Cuba es como Cuba, dentro de un enfoque multisectorial va a enfrentar los efectos del cambio climático, y ahí entramos en cómo hacer sostenible a partir de los efectos del cambio climático toda la actividad en Cuba y específicamente en el caso del turismo. La Tarea Vida tiene que ver con todas las instituciones del Estado, incluye a la mayoría de los ministerios, donde hay y entra inclusive la Tarea Vida, está incluida dentro del desarrollo estratégico de Cuba hasta el año 2030. O sea, tenemos toda nuestra estrategia de desarrollo está altamente imbrincada con la sostenibilidad y con el enfrentamiento a los efectos del cambio climático. Por ejemplo, dentro de este desarrollo de la Tarea Vida está el programa de energía renovable y la creación de infraestructuras para la introducción gradual de energías alternativas no contaminantes dentro de Cuba en sustitución de los combustibles naturales. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente está trabajando en un programa de recuperación de las playas, por supuesto, viendo este enfrentamiento del cambio climático, un programa contra la contaminación de las bahías y contra la desertificación y la sequía. Hay un programa muy intenso de reforestación, tratando de no solo la forestación por sí misma, sino también para la protección de los suelos y del agua en Cuba, priorizando la construcción de canales, de embalses, franjas hidrorreguladores. Tenemos un plan para recuperar el llamado los manglares costeros que son una protección para la biodiversidad, pero también para la protección de las playas. Yo creo que en todas estas políticas sectoriales en Cuba, en que digo que está involucrado casi todas las instituciones cubanas, están dirigidas sobre todo a eso, a la sostenibilidad. Yo creo que el futuro del turismo pasa por la sostenibilidad. Creo que las personas quieren viajar a un país que sea desde el punto de vista medioambiental, sea amistoso, o sea, de que proteja, o sea, que promueva la protección medioambiental. Para Cuba no solo es un objetivo de desarrollo, sino que también es un tema de supervivencia como país. O sea, nosotros como parte de los efectos del cambio climático hay una serie de pueblos costeros que vamos a tener que correrlos tierra adentro. O sea, hay una serie de afectaciones que nosotros, si no trabajamos seriamente, por tanto, nosotros estamos comprometidos con la sostenibilidad y esa sostenibilidad tiene que ver mucho con el desarrollo del turismo, en tanto digo que esto se imbrinca totalmente unas con otras. Entonces, yo pienso que con esto respondo a la pregunta. Si existe después o quieren una ampliación, por favor, estoy en la mayor disposición de hacerlo. Excelente. Disculpen, una sola cosa. Sí. COVID-19. Ya nosotros hemos empezado a tomar todas las medidas higiénico-sanitarias. Cuba está comenzando a abrir al turismo. En una primera etapa estamos abriendo a las zonas de los cayos, o sea, las callerías donde existen los centros turísticos con todas las condiciones, algo que estamos promoviendo con fuerza y además estamos garantizando. Yo pienso que uno de los atractivos
que muestra Cuba también para el turismo, y estamos hablando de turismo en este caso, es la seguridad, pero no la seguridad física, es la seguridad higiénico-sanitaria. No solo porque tenemos un sistema de salud primaria, secundario y terciario que responde a todas las necesidades, sino que también tenemos un programa de protección higiénico-sanitaria, que además yo digo que el bichito este del COVID nos ha creado muchos problemas, pero también nos ha hecho pensar en qué más podemos hacer, nos ha hecho ser un poco más creativos, buscando soluciones a estos problemas que no se van a solucionar de la noche a la mañana, sino que tenemos que trabajar de forma continua. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador. Gracias por darnos ese amplio abanico de programas que está desarrollando Cuba. Definitivamente que aparte de todas las bondades que tiene el país, goza de una ubicación geográfica extraordinaria. Por lo tanto, hay muchas ventajas en el mercado cubano. La siguiente pregunta es para Rafael Hormigo. Dice Fernando Laviña, consejero del Marketplace Clear Global y director de marketing digital de IMEX y Moneda Única, pregunta lo siguiente. Hemos desarrollado un marketplace con tecnología de Machine Learning llamado Clear Global para intercambio de productos agroalimentarios entre España y Latinoamérica. Sería una forma perfecta para promocionar los productos agroalimentarios de Cuba hacia España y otros mercados. ¿Qué posibilidades de éxito creen que pueda tener esta plataforma del sector agroalimentario exportador de Cuba? Pues, en mi opinión, la pregunta es muy interesante porque el señor embajador ya habló al principio, en su primera intervención habló de las frutas de Cuba, y yo profesionalmente he vivido experiencias en ese sentido que normalmente no se habla tanto de ellas, pero francamente he palpado el interés de varios empresarios españoles y europeos por las frutas de Cuba. Entonces, una plataforma de este tipo que quiera mover este tipo de productos me parece interesantísima y le veo mucho futuro. Es una iniciativa que animo y yo creo que Cuba ahí tiene muchísimo que decir y se está trabajando poco al respecto, pero el señor embajador creo que quiere matizar algo. Sí, está levantando la mano. Adelante, señor embajador. Adelante. Debe activar el micrófono, por favor. Es que soy un poco indiscreto en cuanto. Oye, no, yo le agradezco mucho, Rafael, no solamente para complementar eso, a esa persona que hizo la pregunta. En Cuba existe una institución que se llama ProCuba, ¿no? Y ProCuba es la institución, o sea, que está junto al Ministerio de Comercio Exterior y la inversión extranjera, que entre las tareas que cumple es la promoción de las exportaciones. Y yo pienso, tal vez sería una buena sugerencia, al que hizo la pregunta, es que entre en contacto con ProCuba buscando la forma en que podemos imbricar. A mí me parece una idea excelente, o sea, me parece muy práctica. Además, estamos hablando de promoción de productos y, por tanto, yo sugeriría entrar en contacto con ProCuba. Y si tienen dudas, que vengan a la embajada y nosotros los ponemos en contacto. Muchas gracias. Genial. Rafael, ¿quieres agregar algo más? No, solo insistir que ese sector yo le veo mucho potencial para entrar no solo en España, sino en Europa. De acuerdo. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Va para Leyanis Zorrilla. Dice Guillermo Rivas Plata Sierra, quien es director general de CFR, Formación y Profesor, coordinador de Cámara de Madrid y otras cámaras de comercio y Escuela de Negocios de España, pregunta, como potencial inversor en Cuba, me gustaría saber cuáles son las garantías a la inversión extranjera en el país. Aunque hablaste bastante sobre el tema, pero puntualizar quizás algún detalle para Guillermo Rivas y así aclarar su duda. Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias a Guillermo por poner este tema sobre la mesa, porque yo entiendo de que al final las garantías en cualquier mercado son una preocupación y es entendible. Cuba, para entender a Cuba hay que verlo en su contexto y yo creo que las garantías han llegado de la mano también de la evolución que ha tenido la inversión extranjera. Que pasamos desde 1982 con un decreto ley que decía que la inversión era excepcional,
a luego una ley, a la primera ley de inversión extranjera del 77 del 95, que ya hablaba de la inversión como complemento. Y bueno, de una ley 118, que es la que tenemos ahora vigente, que está hablando de la inversión extranjera como imprescindible para el desarrollo. Y bueno, en esta misma ley al final están recogidas las garantías para el inversor en sentido general. Las voy a mencionar porque, bueno, por problemas de tiempo no creo que se pueda abundar en ellas, pero mencionar que no se pueden expropiar las inversiones arbitrariamente, mencionar de que, bueno, yo creo que ya se avanzaba, que ya en algún momento Rafa lo mencionaba, la posibilidad de expatriar los beneficios y los resultados al final del ejercicio. Está preceptuado además también la garantía contra terceros, o sea, contra cualquier reclamación de terceros. Yo creo que esto es importante ponerlo en valor en estos marcos. Esto está garantizado en la inversión, en la ley de inversión extranjera. Garantía frente a reclamaciones de terceros, tanto con derecho como con la aplicación de cualquier normativa extraterritorial. Adelantar además, mencionar de que se ha recogido en la Constitución al final que se aprobó el año pasado, que ha quedado un artículo 28 que recoge la garantía. El Estado garantiza. Yo es que soy constitucionalista por excelencia. Y para mí cuando la norma superior de cualquier país ya incluye un principio como es el Estado garantiza la inversión extranjera, entonces yo creo que más que eso no se puede pedir. La Constitución es novedosa, o sea, es del año anterior, pero bueno, la Ley de Desarrollo de la Inversión incluye todas estas que he mencionado. Añadir además que está protegido también las inversiones por los tratados internacionales que también ya se abordaban en el marco de la ponencia. O sea, Rafa avanzaba sobre el APRI, o sea, los acuerdos para la protección recíproca de inversiones, y bueno, el tratado para evitar la doble imposición. Yo creo que jurídicamente está protegida la inversión tanto por los convenios internacionales, la constitución del país y bueno, las leyes de desarrollo. Entiendo de que ha abarcado 360 grados las principales garantías que existen en el mercado. Muchísimas gracias, Leyanis. Señor embajador, yo sé que usted tiene mucho conocimiento de todo esto. Cuando usted quiera aclarar algo, sube su dedo, exactamente. La siguiente pregunta. Muy bien. Genial. La siguiente pregunta es para Ana Blas Rivas, abogado especializado en comercio internacional y presidente de Jurislegal. Pregunta, como representante de Bimariel, ¿en qué consiste la ventaja competitiva de Cuba que lo hace ser un destino único en la región, tanto a nivel turístico como de inversión? Ana, adelante. Bueno, ante todo, muchas gracias por la pregunta y permíteme responderle brevemente algunos aspectos que considero que serían más relevantes e importantes. Primero, para el turismo cubano, hablando desde el punto de vista como inversionista o como un turista, o sea, un cliente, diría que hay dos elementos más importantes para que me convence que ese sea el destino único. Primeramente es por ser un país que tiene una gran estabilidad social y también la disciplina social. El turista al estar en Cuba, porque el turista tiene un sistema de seguro que le garantiza en toda su estancia en la isla y también un seguro social que no lo tiene incluso otro destino en la región, como estamos hablando, la República Dominicana o Mexicana, que también son grandes destino para el turismo. No obstante, aún así ocurren crímenes o asaltos que puede también en alguna medida preocupa a tanto los clientes han llegado a decir yo voy a visitar. En ese caso, en Cuba, esto se puede decir que casi no sucede, o mejor dicho, al menos yo en 11 años que estoy aquí y también empapado con todo ese proyecto, tanto en el tema de turismo como en tema dentro de la zona especial, no he escuchado comentarios sobre esto. Por lo que eso es uno de los elementos que considero que es muy importante tener en cuenta, tanto el inversionista como el cliente en turismo. Lo otro, creo que se puede decir que Cuba, al menos a nuestra consideración, de mía y de muchos compañeros que hemos tenido intercambios, que Cuba tiene mejores playas en Caribe. Diría esto
porque también por la posición geográfica que le permite tener las condiciones climáticas muy buenas, a pesar de que tenga igual, como siempre, o sea, como otro país de temporada de huracanes y eso, pero en otra temporada de años es un lugar fantástico para esta de visita. Por lo que igual, o sea, nosotros y también otros compañeros, otras entidades, empresas, socios que hemos tenido contactos, incluso estoy hablando de las empresas vietnamitas, han tenido interés para invertir en ese campo en turismo. Yo pienso que eso es uno de los elementos que afirman de nuestra idea o punto de vista sobre el tema de turismo en Cuba. En cuanto a otro tema de negocio, uno de los puntos importantes, Cuba como destino único, que le estaba comentando anteriormente ya todos los otros compañeros también del grupo panelista, en tema de los incentivos fiscales, el tema de que Cuba tiene firmado varios acuerdos con diferentes organismos, organizaciones, estoy hablando en la región, o sea, estamos diciendo sobre CARICOM, por ejemplo, ALARI, de lo que le trae a los proveedores de diferentes países, en este caso especialmente de España, ventajas arancelarias, comerciales, lo que le puede, por supuesto, hace más relevante a Cuba como un destino para el negocio. En cuanto a la inversión, como le había comentado, o sea, Cuba siempre ha tenido proyectos de inversión fuera, me refiero fuera de la zona especial de desarrollo, pero indiscutiblemente que dentro de la zona desde su establecimiento ha sido mucho más desarrollo en cuanto a nivel de los proyectos y también a la diversificación en cuanto al tipo de proyectos, ya que es un lugar que se puede decir pionera para la atracción de inversión en varias industrias y no solamente en los principales componentes de la inversión, como por ejemplo en turismo, que estamos hablando fuera fuera de la zona. Y bueno, en este caso, resumiendo como último, nosotros mirando desde el punto de vista de un inversionista ya establecido dentro de la zona y también, por supuesto, asesor para los potenciales, o sea, para los interesados, mejor dicho, en conocer la información sobre Cuba y la inversión dentro y fuera de la zona especial, y especialmente dentro del parque industrial, nosotros estamos confiados de que vamos a seguir aportando para Cuba, ya que tenemos las bases sólidas. Nosotros consideramos que son bases sólidas para poder desarrollar los proyectos que estamos realizando. Y por supuesto, ya tenido experiencia como inversionista, confiamos de que los clientes que ascienden dentro del parque industrial, nosotros podemos brindarles mejores servicios desde el punto de vista de que aparte de somos una entidad que administra ese pequeña Mariel, se puede decir de alguna forma, también ya somos más bien acompañantes en el caso, desde la visión de un inversionista también, y no solamente una entidad administrativa. Bueno, espero que con eso pudiera responder un poco la inquietud, la pregunta, y una vez más, muchas gracias. Gracias a ti, Ana, por darnos esa visión de tu experiencia. Creo que hablar desde la experiencia siempre tiene mucho valor. Estamos ya sobre la hora de finalizar este webinar. Hay muchos comentarios en el chat. Solo decirles, por ejemplo, a David Ruiz que le pasaremos la pregunta que tiene a Leyanis, también a todos los demás que estaremos pasándole de manera independiente a cada uno de los ponentes sus inquietudes. A ver quién más, a New, que está también ahí con una pregunta muy interesante. Vamos a ver si nos da tiempo. Quiero pasar a la siguiente pregunta que va para el señor embajador. Dice Miguel Ángel Martín, secretario ejecutivo de AMPOEC, la Asociación Murciana de Turismo de Negocios. ¿Cuál es la proyección sobre la inversión y sector comercial de cara a los próximos años en el mercado de Cuba? Adelante, señor embajador. Sí. Mira, bueno, si vamos a hablar de proyección, ¿no? Realmente la proyección nuestra es
continuar incrementando y por supuesto y seguir en el desarrollo de nuestras políticas económicas. Yo creo que hay algo que es un proceso que a veces no se sabe, es un proceso que nosotros empezamos desde el 2010. O sea, Cuba está en este proceso de cambio en sus políticas, económicas desde el año 2010, que como decía Leyani, eso concluyó con la aprobación de una nueva de este sector económico comercial. Es una constitución que reconoce diferentes formas de propiedad, lo cual es una cosa novedosa dentro de la constitución cubana, además como formas productivas. O sea, en eso que se reconoce no solo el papel de la empresa pública, sino también de las cooperativas, de la empresa privada, de ese eufemismo que nosotros llamamos cuenta propista, ¿no? que aquí puede ser el autónomo, ¿no? Inclusive las propiedades, el capital extranjero y las empresas o las propiedades mixtas reconocidas en la ley cubana y en la Constitución como el vínculo entre una empresa pública o una empresa extranjera propista o una empresa extranjera con una cooperativa. Yo creo que es un proceso serio, consciente y en el que estamos totalmente comprometidos por el desarrollo del país. Es verdad que Cuba como país vive en condiciones distintas al resto de los países del mundo o a los países iguales o semejantes a nosotros, ¿no? Y es por esa relación especial que tenemos con nuestro vecino. Pero aún con esa relación especial que tenemos con nuestro vecino, yo siempre digo que durante el gobierno de Obama, en esos 2 años del llamado descongelamiento en las relaciones, yo creo que el efecto, aun cuando el bloqueo no había sido levantado, el efecto sobre la inversión extranjera, sobre el comercio con Cuba, insisto, aun cuando el bloqueo nunca fue levantado, se incentivó de una manera tal, o sea, de una manera increíble. O sea, se vio que la economía cubana, aún teniendo bloqueo, había un florecimiento y un incremento. Eso nos hace a nosotros pensar de que es verdad que tenemos ese vecino, pero nosotros tenemos nuestros planes de desarrollo que los tiene incluidos, pero si ellos no quieren incluirse, nosotros vamos a seguir. Eso da al inversionista extranjero determinadas ventajas comparativas, que es las que nosotros queremos hacer y queremos desarrollar. Por ejemplo, la zona del Mariel es de gran atractivo para ese país vecino nuestro. No solo como una zona por excelencia de transbordo, porque estamos hablando que Mariel es un puerto de aguas profundas, que en toda la costa, o en la costa este de ese país, solamente hay uno solo de aguas profundas, o sea, como un puerto de reembarque, pero a su vez, bueno, y la zona del Mariel no es una zona libre, es una zona de desarrollo industrial. Eso implicaría, como decía Ana, no solo el mercado cubano, sino el mercado regional, el mercado que implica la cantidad creciente de visitantes a Cuba, pero también que en algún momento de esta vida, y yo creo que debemos ser optimistas, aunque llevamos casi 60 años en eso, de que el bloqueo tiene que ser levantado. O sea, que Cuba, alguien decía, no recuerdo qué panelista fue, me gustó mucho, geográficamente, creo que fuiste tú, Chris, tiene una posición estratégica dentro del continente americano. Y estamos llamados a jugar ese papel estratégico. Esos son los compromisos del desarrollo, de la proyección y la estrategia de desarrollo, la diversificación de nuestros socios comerciales. O sea, hemos aprendido que tenemos que diversificarnos, tenemos que abrir a nuevos socios, a la participación de empresas extranjeras. Somos un país en desarrollo, por tanto tenemos que aprovechar las posibilidades que nos brinda el capital extranjero, no solo desde el punto de vista del capital, sino también de los quehaceres, de las formas de actuar, de la forma de realizar. Yo diría que la estrategia de Cuba es continuar esta línea de desarrollo. Creo que hay las políticas están claras, políticas que fueron debatidas en todo el país y a que se le aportaron, o sea, se le agregaron los aportes del amplio debate, pero yo pudiera decir eso. Ahí estaremos hablando, como decía, o creo que decía Leyani, todos los sectores de la economía cubana están abiertos a la participación de capital extranjero, de empresas extranjeras, excepto el ejército, por razones obvias, la salud, la educación, porque el Estado dice nosotros garantizamos eso. Pero si yo pudiera decir que es la estrategia de Cuba, esa es la estrategia de Cuba. O sea,
gracias. Muchísimas gracias, señor embajador. Quiero mencionar a Antonio, a Fernando, a José Manuel, que todas sus inquietudes y preguntas las estaremos pasando a los diferentes panelistas por temas de tiempo. No vamos a poder exponerlas en este momento, pero sí que vamos a hacer llegar cada una de sus inquietudes. Rápidamente vamos a pasar ahora a la sección de puntualizaciones. Empezamos contigo, Leyanis, de 1 minuto o menos, puntualizar y, bueno, a dar algunas recomendaciones para toda la gente que nos está viendo y para toda la gente que va a ver este webinar, porque déjenme decirle que este contenido que estamos teniendo en esta tarde será de referencia y consulta, eso seguro, para todas las personas que estén interesadas en el mercado cubano. Adelante, Leyanis. Sí, Crismedi, si yo tengo 1 minuto, en 1 minuto lo que puedo hacer es agradecer. Entonces, agradecer primero a todos los que nos han dedicado esta hora y media, porque el tiempo en definitiva es un recurso escaso. Y todo aquel que se ha involucrado, que he visto muchos amigos y clientes, o sea, agradecer este tiempo. Agradecer, por supuesto, a todos los ponentes, a Ana por haber vencido ahí a la tecnología, a Rafa, que siempre es un placer tenerte cerca, a la embajada que se ha involucrado en un 110%, no en un 100, sino en un 110%, la consejera comercial que no la vemos pero está participando, al embajador, por supuesto, por sus ponencias y sus aclaraciones, y bueno, tanto a Juan Ramón, a Infebex, y a ti, Crismedi, a Soy Caribe Premium, por organizar y por ayudarme en poner a Cuba sobre la mesa una vez más. Muchas gracias. Gracias a ti. Adelante, Rafael. El micrófono, Rafael, por favor, actívelo. Yo quisiera decir efectivamente que me uno a los agradecimientos de Leyanis y decir que ha sido un placer participar aquí con todos ustedes. Simplemente resumir desde el punto de vista de un abogado español que lleva muchos años hablando de Cuba y animando a inversores españoles en Cuba, españoles y europeos. Yo diría básicamente transmitiría 2 ideas. Existe un clima favorable para los inversores españoles, eso no me cabe duda. Existe seguridad jurídica y sigo pensando que Cuba tiene un potencial importante. La zona especial del Mariel creo que es una zona que hay que planteárselo muy en serio si se quiere invertir y va a tener un desarrollo en el futuro muy interesante. Nada más. Muchas gracias, Rafael. Ara, es tu turno. Bueno, una vez más quisiera agradecer a todos los compañeros, o sea, que me han invitado para poder participar aquí, compartir un poco sobre nuestra empresa, sobre los servicios que tenemos y bueno, por supuesto, estamos abiertos para todas las aclaraciones y por supuesto, contando de que con esa colaboración que estamos empezando ahora, porque es el primer evento, esperamos que luego con esa colaboración podemos apoyar y atender, ayudar a las empresas y también los potenciales y interesados que quieren en la inversión en Cuba en todos los campos para que puedan implementar su proyecto aquí en la isla. Y bueno, una vez más, muchas gracias por ese escenario. Gracias a ti, Ana. Señor embajador, su puntualización y recomendaciones finales. Adelante. Ya, muy bien. Bueno, me uno a los agradecimientos a este ejercicio que en mi opinión tiene una gran utilidad. Segundo, reiterar que en Cuba, y yo represento a Cuba, tenemos toda la voluntad para continuar profundizando y consolidando los vínculos con España, lo cual incluye y pasa también por los vínculos económicos comerciales. Sin duda queremos más y mejor. Y otro punto es reiterar, bueno, que la Embajada de Cuba en España está comprometida con esto y estamos abiertos a ser contactados con todo aquel que necesite o quiera información. Nosotros estamos comprometidos con esta tarea y sin duda van a tener nosotros un apoyo para los intereses que puedan tener. Y muchas gracias. Gracias a usted, señor embajador, y gracias a todos los ponentes, Leyani, Rafael, Ana, los participantes, por estar con nosotros en esta tarde y brindar tanto contenido de valor. Juan Ramón, cedo la palabra a ti para esas conclusiones finales
Creo que tenemos mucho contenido y mucho material que analizar de ahora en adelante para ver con lupa y ver desde otra perspectiva ese mercado cubano que ofrece tanto a la inversión española. Pues sí, fíjate, Leane, Chris Meidi, sí es interesante que en principio vamos para 1 hora 20 y vamos ya por 1 hora 48, lo cual significa que la gente se está entreteniendo y está siendo de provecho, que es de lo que se trata, ¿no? Simplemente, gracias otra vez a nuestros 4 ponentes, ya los hemos nombrado varias veces, pero es importante saber el esfuerzo que han hecho y que nos han dado además un contenido de calidad, que es lo que buscamos siempre, ¿no? Es al excelentísimo señor embajador Gustavo Machín, a doña Leyanis Zorrilla, a don Rafael Hormigo y a doña Ana Juan por su colaboración. Y además creo que hemos cumplido los objetivos que nos plasmábamos al principio: promover la atracción de inversiones hacia Cuba, potenciar las exportaciones de Cuba hacia España y hacia el resto del mundo, y también, eso será ya una labor que iremos haciendo en los próximos meses, crear un canal de comunicación con y más webinars, en donde promoveremos esa aproximación a Cuba. He visto algunos en el chat, he visto algunos mensajes donde ya abiertamente mostraban ese interés en importar productos de Cuba, ¿no? Y creo que es un colofón perfecto. Como ven, los que son de fuera de Madrid habrán visto que en los últimos minutos cada vez la visión es un poco más oscura porque tenemos una tormenta que va a caer en cualquier momento en Madrid y creo que es un colofón perfecto. Muchísimas gracias a todos y nos veremos en el próximo webinar, si os parece bien a todos. ¿Vale? Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Adiós. ¿Dónde están?